Así que qué bueno que están con nosotros para hacer lo mismo. Sabemos que la palabra de Dios es suficiente y necesaria para la vida de todo ser sobre la tierra. Así que bienvenidos. Vamos a Hebreos y vamos a leer juntos como lo hacemos regularmente para recordarnos en Hebreos 4, versículo 12, que estamos reunidos delante del Señor, porque si su palabra está en medio de nosotros, el Señor está por su Santo Espíritu en medio de nosotros. Quiero que leamos juntos, por favor, Hebreos 4, versículo 12. Hebreos 4, 12 y 13. Dice así las Sagradas Escrituras: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Por favor, sigan con su vista la porción de la Escritura que estudiaremos con la gracia de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que los calumnian como malhechores, ellos, por razón de sus buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empleenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Esa es la palabra que el Señor hoy tiene para nosotros por su Espíritu. Te agradecemos, Señor, esta palabra. Te agradecemos, Señor, que tu palabra es viva y eficaz, y te agradecemos, como dijo nuestro Señor Jesucristo, las palabras que yo les hablo son vida y son espíritu. Ven, Señor, y vivifícanos. Ven y, Señor, y dirígenos, ayúdanos en nuestra debilidad, abre nuestros ojos para que veamos las abundantes riquezas de tu gracia, que son en Cristo Jesús para nosotros tu pueblo, y también, Señor, ven y transfórmanos, para que la gloria de nuestro Señor Jesús sea visto a través de nuestras vidas, donde quiera que estemos, porque el reino, el imperio y el poder solamente le pertenecen a nuestro Señor y Dios Jesús. Te lo pedimos en su santo nombre para gloria tuya. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. ¿Qué es lo que tú harías si alguien se presenta en tu oficina de trabajo con tu pequeña hija en brazos, toda ensangrentada, y cuando te ve tu pequeña,
grita y más, y tú la ves envuelta en una toalla toda ensangrentada. ¿Qué es lo que harías? Tú estás detrás de tu escritorio. ¿Qué es lo que harías? ¿Cómo actuarías? ¿Qué dirías? ¿Qué pensarías? Me sucedió hace unos años que estaba detrás de mi escritorio y mi cuñado de pronto abre la puerta de mi consultorio y trae en los brazos a la menor de nuestras hijas, ensangrentada, envuelta en una toalla y con toda la calma que solo el Señor me puede dar, le trato de calmar su llanto para poder escuchar en mi cuñado qué es lo que sucedió. Y pasó que estando en su restaurante trató de ayudar a acomodar refrescos de cola en el refrigerador, y como lo estuvo haciendo sola, de pronto se cae la parrilla cargada de Coca-Colas y explotan alrededor de ella, y ese es el resultado. Entonces, así como me la da, así la recibo y así me voy al hospital. De hecho, le pedí a él que me dejara con la nena y hablo con ella y le explico, primeramente, que no va a pasar más que lo que ya está pasando, y también que ella no necesita un papá, necesita un doctor, y gracias a Dios que su papá es doctor. Entonces le hago la pregunta: ¿quieres que te lleve con un doctor o quieres que este doctor te atienda? Si te voy a atender, me tienes que ayudar, primero escuchándome bien y estando tranquila. Y para hacer la historia corta, la llevo al hospital, pido un quirófano menor y entro, empiezo a anestesiar a mi hija y empiezo a revisar, limpiar, sacar las esquirlas de los vidrios que estaban en sus heridas, revisar cuántas heridas tenía en el cuerpo y, por supuesto, a suturar cada una de ellas. Gracias a Dios que pude hacerlo sin que estuviera pataleando ni haciendo nada. Pero por gracia de Dios, repito, todo aquello no tuvo ninguna consecuencia seria, más que tal vez las cicatrices que por ahí queden en su cuerpo. El asunto es este. El asunto es que tú y yo sabemos que somos pecadores, pero también sabemos otra cosa que la palabra de Dios nos ha reforzado desde la semana pasada. Nos dice claramente la última escritura, en el versículo anterior de la misma carta de Primera de Pedro, que nosotros somos linaje escogido, somos nación santa, somos pueblo adquirido para posesión de Dios, somos real sacerdocio. Dice aquí que Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Dice que no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo. Dice que antes no habíamos recibido misericordia, pero hoy ya hemos recibido misericordia. Entonces, hay un detalle. Sí, somos pecadores, estamos conscientes que hay algo muy fuerte en nosotros, que es nuestra naturaleza, pero bendito sea el Señor, que a Él le plació sellarnos con su Santo Espíritu para que no hagamos lo que queremos hacer. Tal vez tú hubieras dicho: no, yo me salgo, me pongo a llorar, yo me voy corriendo al hospital y que hagan lo que sea. Yo no podría hacer nada con mi hija. Yo no estoy cuestionando, cada quien tenemos, repito, una gracia diferente, pero sí te he de decir algo: si eres un hijo de Dios, tienes el Espíritu Santo. Y entonces aquí, en esta sección de la Escritura que estamos estudiando, nos habla Pedro que por consecuencia de que somos esto, su iglesia, su familia, su edificio, su sacerdocio, por consecuencia aquí nos da entonces 5 imperativos, 5 mandatos. Y es impresionante cómo la manera en que nos ordena el Señor
Porque en estos 5 mandatos los encontramos ahí prácticamente verso a verso. En el primer versículo, en el 11 que leímos, absténganse de las pasiones carnales. En el versículo siguiente, mantengan una conducta irreprochable. En el 13, sométanse a toda institución humana. En el 16, anden como libres. Y en el 17, honren a todos. Son mandatos, son órdenes. No son sugerencias, son órdenes. Pero vean en el versículo 11 cómo empieza Pedro a hablar con los creyentes que están en dispersión, con los creyentes que están perseguidos, con los creyentes que están sufriendo aflicción, con los creyentes cuya fe está siendo probada. Dice en el versículo 11, amados, les ruego como extranjeros y peregrinos. Les ruego como extranjeros y peregrinos. O sea, no está diciendo les ordeno, tienen que hacer esto, tienen que hacer. No, es un ruego. Es un ruego. ¿Cuántas veces le has dicho a tu hijo después de que una y otra vez cae en lo mismo y le dices, papito, nena preciosa, te ruego que no lo vuelvas a hacer? Tú sabes las consecuencias. No me gusta estarte regañando, no me gusta estarte disciplinando. Te ruego que ya te detengas de hacer esto. Y así habla nuestro Padre Celestial. Te ruego, les ruego, hijos de Dios, les ruego que se abstengan de pasiones carnales. Pero antes de decir ese primer mandato, antes de hacer ese primer ruego, les da otra razón más. Les ruego como extranjeros y peregrinos. Como extranjeros y peregrinos. Esto, ¿qué es un extranjero? Un extranjero es cuando tú haces un viaje, tú eres mexicano, tú llegas a Estados Unidos o llegas a Guatemala o llegas a cualquier otro país. Y en el momento en que tú cruzas las fronteras de México, entras en otro país y automáticamente eres un extranjero. En cualquier otro país que no sea el tuyo, eres un extranjero. ¿Por qué? Porque estás, primero que nada, en una tierra extraña. Segundo, no solamente estás en una tierra extraña, sino que además te das cuenta que por mucho desconocimiento que tengas, conoces algo de los peligros que hay ahí. ¿Cuánta gente, por ejemplo, de los Estados Unidos ha dejado de venir a México cuando antes lo hacía con tanta frecuencia, simplemente porque saben que México es una tierra hostil y extraña, por todo lo que han oído que sucede en nuestra tierra? Ellos son extranjeros aquí. Ustedes y yo sabemos que en ocasiones el mismo gobierno ha dicho, no vayan a Tamaulipas. El consejo es para todos los americanos, no pasen a Tamaulipas. En algunas otras ocasiones han hablado de otro estado. ¿Por qué? Porque saben que es tierra hostil. Cuando un extranjero está en un lugar que no es su lugar, sabe que hay peligros, que hay enemistades, que hay situaciones que están en contra de él. ¿Qué sucedió con el pueblo de Dios cuando entró a Canaán? Sabía que entraba a una tierra de muchos pueblos que eran contrarios totalmente al Dios de Israel, que tenían muchos dioses y que tenían otras costumbres. Y por supuesto había que ser consciente que estaban en tierra extraña, tierra hostil. Pero también hay otra cosa cuando uno es extranjero. Hay muchas cosas atractivas. Cuando llegas a los Estados Unidos te deslumbras con las tiendas, con las ofertas, te deslumbras con las comidas y los buffets,
te deslumbras con la amabilidad en algunos lugares, te deslumbras. O sea, hay muchas cosas atractivas cuando estás en otro lugar que no es el tuyo. No solamente puede ser una tierra hostil, sino también una tierra atractiva en muchos sentidos. Y además de atractiva, por supuesto, tienes que darte cuenta que es algo temporal, que tu tiempo en aquel lugar es temporal. No vas a poder permanecer ahí porque simplemente eres un extranjero. Lo más que podrás tener en algunos momentos es el papel de residencia, pero sigues siendo un extranjero, no eres de ahí. Y esto es algo importante para los hijos de Dios. Nosotros tenemos que estar conscientes que en el mundo en que vivimos es una tierra extraña, es una tierra hostil, agresiva con nosotros, el pueblo de Dios que tiene una ciudadanía celestial. Nosotros del Señor venimos y al Señor vamos. Y hay demasiados atractivos en este mundo que es pasajero, es totalmente temporal, y tenemos que estar conscientes de esto para poder responder al ruego que está haciéndonos el Señor por medio de su palabra. Estar conscientes que somos extranjeros igual que estos hombres, pero además no solamente extranjeros, son peregrinos. Peregrinos simplemente nos está diciendo, por supuesto, que vamos de paso. En una ocasión manejé, mejor dicho, llevando a la familia hace unos años a Vallarta de vacaciones, y manejé con la familia. Fueron 18 horas de viaje. Íbamos pasando por ciudad tras ciudad, pueblo tras pueblo, 18 horas. En San Luis Potosí nos paramos a comer, pero de repente los chicos empiezan con que vamos a aprovechar en ver este lugar, vamos a aprovechar, mira qué bonito se ve esto. Les digo, ¿saben una cosa? No venimos a conocer esta ciudad, vamos de paso, vamos a nuestro destino. Sí, la persona que va manejando, tú sabes eso, 18 horas, no es fácil. O sea, quisieras quedarte, hay muchas cosas atractivas, te pueden detener, pero sin embargo sabes que tienes un lugar a donde llegar y quieres llegar lo más pronto posible. Eso es lo que pasa con un peregrino. Quiere llegar a su destino, anhela llegar a su destino y le apura a llegar a su destino. Eso es lo que pasa con un peregrino. Vamos paso a paso, sí. Estamos conscientes que vamos de paso por este mundo, pero también estamos conscientes que tenemos un detalle. Tenemos pasiones en nuestro interior, tenemos deseos. Y es ahí por eso que Pedro está diciendo claramente a los expatriados, exiliados, a los que están en dispersión, les está diciendo: absténganse de esas pasiones carnales. ¿Por qué pasiones? Porque son deseos llevados al extremo. ¿Cuál es el problema con las pasiones carnales? Porque tú puedes decir, bueno, yo deseo algo bueno. Ayer me invitaron a desayunar un ingeniero y su esposa. Y este ingeniero, después de llevar una vida de mucho éxito en lo profesional, en lo personal, a sus 62 años, después de haber terminado hace 5 años y haberse jubilado bien de su empresa siendo un directivo, ahora terminó su doctorado. Y es una cosa que yo sabía, lo conozco desde que tenía yo 12 años de edad, y yo sabía que él tenía sueños, metas, y ahorita está terminando. Pero hay un detalle, que aún terminando su doctorado, me decía, ¿eso es algo bueno? ¿El buscar un doctorado es algo bueno? Por supuesto que sí, no tiene nada de malo quererse preparar más, saber más. El asunto es, ¿por qué lo quieres? Es algo bueno. Y en ese momento me comenta su esposa y me dice, tiene un pequeño detalle.
El pequeño detalle es que, y estaban los dos hablando conmigo, el pequeño detalle es que Él lo quiere para Él, por Él. O sea, en realidad, para una medalla más en su trayecto excelente de vida. Ahora, repito, el problema no es el querer algo como un doctorado, el problema no es el querer una camisa, el problema es ¿por qué lo quieres? Hay una cosa que es el objeto de tu deseo y otra cosa tiene que ver con la intensidad de tu deseo también. El objeto puede ser malo, el querer meterse en un bar, el querer meterse en un terreno peligroso, el querer entrarle a una rifa o a una lotería o a un juega-juega como los que tenemos, a un casino. Obviamente desde el principio, como hijo de Dios, vas a saber, estos lugares no son para mí. O sea, hay cosas que no son simplemente. Pero tú me puedes decir, es que sí estuve bien metido en esto. Sí, pero sabes que ya no más. Sin embargo, hay cosas que son buenas, repito. Pero sin embargo, si el deseo que tienes es insano, si el motivo por el cual el deseo está saliéndose hacia una pasión carnal, se convierte en pecado. No nada más es el objeto de lo que deseas, sino la intensidad con que la que deseas, la que define delante de los ojos de Dios, de aquel que escudriña todo y conoce los pensamientos de los hombres. Entonces, por eso está aquí diciendo Pedro, absténganse. El Señor a través de Pedro, absténganse, porque se pueden tener problemas. Recuerden esto, estamos en tierra extraña, traemos una tendencia carnal. Y el tercer aspecto que debemos de considerar como peregrinos y extranjeros es que el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Por lo tanto, estamos en guerra. Así lo dice la palabra aquí en el versículo 11. Absténganse de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Combaten contra el alma. ¿Qué es un combate sino una guerra, una batalla, una lucha? Bendito el Señor que nos envió su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para tener esa lucha, para no hacer lo que queremos hacer. Así lo dice en Gálatas 5. Ve conmigo, por favor, ahí a Gálatas 5, versículo 16. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5, verso 16. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Fíjense cómo lo dice aquí el apóstol Pablo. Si andan por el Espíritu, si ustedes caminan por el Espíritu, si se mueven guiados por el Espíritu, si saben escuchar la voz del Espíritu Santo, no cumplirán los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, dice el versículo 17, y el deseo del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no puedan hacer lo que desean, que no puedan hacer lo que desean. Amados hermanos, esto es solamente si andamos en el Espíritu. Nos ha sido dado. Por eso es que somos extranjeros y peregrinos. Ahora sí podemos negarnos a los deseos de la carne. Versículo 18 dice, si ustedes son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales ¿cuáles son esas pasiones de las que está hablando Pedro? ¿Cuáles son esas pasiones? Inmoralidad. No hay mucho que explicar de esto. Inmoralidad, impureza, tampoco creo que es bastante claro lo que es lo impuro. Sensualidad,
idolatría. Y en idolatría sabemos bien que podemos volvernos idólatras de los seres humanos, más queridos, más apreciados. Cuidémonos de ser idólatras de otros hermanos. Idolatría, hechicería, tampoco hay mucho que comentar en esto. Enemistades, el traer atorado a algo en ti contra cierta persona, sea hermano o no sea hermano en la fe, no importa, pero traer ahí algo atorado contra alguien, eres tu enemigo en tu corazón, es un problema, es una obra de la carne. Celos no solamente se refiere a un novio con respecto a una novia, a un esposo con respecto a una esposa. Celos significa también desear en una manera no apropiada delante de Dios lo que tiene el otro, su reconocimiento, su posición, sus bienes materiales. Eso es un celo de obra de la carne. Sí, celos, enojos. Obviamente, cuando se descontrola uno, pierde el dominio propio. Rivalidades, traer contención con otra persona, disensiones, querer provocar rupturas en algunos amigos, en algunos grupos, aún en algunas congregaciones, disensiones, sectarismos, querer decir, estos son míos. Esta semana, por ejemplo, aprovechando esta sección, hablaba con un hermano en la fe y me decía, como en la congregación en donde estoy, hace unos 2 meses, los 2 líderes principales tomaron la mitad de la congregación y se fueron a otro lado a poner su iglesia hace unos 2 meses, y se quedó la iglesia mermada al 50%. Yo he estado teniendo un grupo de estudio bíblico y el pastor se va a asombrar porque dentro de 3 días voy a ir a su oficina y le voy a decir, pastor, me desligo de la congregación. Pero obviamente me desligo con estas 20 y tantas personas que tengo en mi grupo. Ahora, él me está diciendo, ya lo hicieron hace 2 meses, y que dice, yo también. Todo el mundo empieza a llevar agüita para su molino, como dicen. Eso es algo terrible. Díganme si esto es, dice, ¿y eso por qué lo vas a hacer? Porque soy pastor. Díganme si eso es ser pastor, por favor. Nada que ver con la palabra de Dios, nada que ver con el verdadero corazón de un siervo, nada que ver. Obras de la carne, disensiones, sectarismos, envidias, problema común, frecuente, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, dice Pablo, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Esas pasiones carnales que batallan contra el alma nos convierten en enemigos de Dios. Dice el versículo 24, los que son de Cristo Jesús, que dice, han crucificado la carne con sus pasiones. Los que son de Él, los que le pertenecen a Jesús, los que están sujetos a su gobierno, los que saben que no son nada, sino solamente por la gracia que han recibido, ellos son los que crucifican su carne con sus pasiones y deseos. El versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, entonces andemos también por el Espíritu. Bendito el Señor. Por eso es que Pedro está diciendo, absténganse de las pasiones carnales. Cuidado. ¿Cuál es el problema que nos causan
el hacerle caso a nuestras pasiones carnales, el seguir con nuestras concupiscencias que teníamos antes de conocer la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cuál es el problema? El problema es que detienen nuestro conocimiento de Dios, detienen nuestro conocimiento de Dios. Ya no tenemos el discernimiento, empezamos a perder discernimiento de la voluntad divina, del conocerlo a Dios, porque quien se acerca a Dios tiene que estar consciente que Él es santo. Y Él nos dijo, ya en la misma carta de Primera de Pedro, sean santos, porque yo soy santo. Nuestro conocimiento de Dios, el crecer en el conocimiento, nos detenemos en ello. ¿Qué otra cosa? Nos detenemos en el fruto. Ya no más fruto del Espíritu Santo, ya no más fruto que podemos llevar a su gloria. Nos detenemos en el proceso de santidad. Nos detenemos en ¿qué? En que la imagen de Cristo Jesús siga siendo formada en cada uno de nosotros. Y sobre todas las cosas, perdemos el gozo y la paz, porque el Señor nos ha dado una conciencia sensible al Espíritu Santo, y ya no podemos andar con el gozo genuino que es interior, y no con la sonrisa puesta solamente sobre nuestro rostro delante de todos los hermanos. El gozo y la paz, todo esto se afecta, amada familia, en nuestras vidas personales. Por eso dice la palabra, cuidado. En Primera de Pedro 4, ahí mismo en el versículo 2, vean conmigo, por favor, en Primera de Pedro 4, verso 2. Desde el versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido en la carne, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito. Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. ¿Se fijan? Si ya hemos crucificado nuestra carne con sus pasiones y deseos, el tiempo que nos quede por vivir en esta tierra en la cual somos extranjeros y peregrinos, vivámoslo crucificando nuestras pasiones, absteniéndonos, negándolas, mortificándolas. Cuidado, amada familia, porque tú y yo necesitamos que el Espíritu Santo escudriñe nuestros corazones y nuestros pensamientos y ver qué tenemos que dejar atrás. Lo segundo que nos viene ahí en este pasaje, Primera de Pedro, es que en el versículo 12, Primera de Pedro 2:12 dice, mantengan una conducta irreprochable. Mantengan, ¿dónde? Entre los gentiles. Una conducta irreprochable. La gente del mundo te está viendo. Tú sabes lo que dice Hebreos 12:1. Por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos una multitud de testigos que nos están viendo. Y la cosa es que tenemos que tener esa conducta, no solamente un corazón transformado, no solamente la alianza del Espíritu Santo en nuestras vidas, sino además una conducta que refleje verdaderamente que somos quienes decimos ser. En Mateo 5, versículo 16, nos dice las Escrituras, Mateo 5, verso 16. Así brille su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Para que nuestra luz tiene que brillar, somos reflejo de la gloria del Señor y debe brillar.
debe brillar. Nos dice ahí en 1 Pedro 2, el versículo que estamos viendo, mantengan en el versículo 12, entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que los calumnian como malhechores. Nuestra conducta debe ser tan irreprochable que nos deben de calumniar. ¿Alguna vez te has encontrado con un hermano que te diga esto? Yo sí. Me he encontrado con hermanos que son despedidos del trabajo porque no se prestan a corrupción. No quieren firmar un papel que saben que está falseado para sacar un provecho económico. Sí, claro que sí. Tenemos un gran problema. Nuestro mundo cada vez más está muriendo más y está con pensamientos de muerte. Tú sabes lo que está sucediendo, tú sabes en el mundo actual las leyes cómo están cambiando. Don Carson escribió un libro que se llama lo intolerante de la tolerancia. Carson explica y da un análisis a lo largo de este libro que cómo es que aún en esta sociedad moderna que se ufana, se enorgullece de mencionarse que es una sociedad muy tolerante, en su tolerancia excesiva que ha tenido, se ha vuelto tan intolerante. ¿Acaso no es cierto que los pastores que están en Estados Unidos tienen problemas si no casan a una pareja homosexual? ¿Qué es eso? Se llama intolerancia. Intolerancia. La tolerancia implica un respeto y aceptación de lo que otra persona quiere hacer con su vida. Eso se llama tolerancia. Tú y yo somos llamados a respetar a los demás, pero también somos llamados a tomar decisiones personales de acuerdo a los principios que rigen nuestra vida. Y por supuesto, nuestra autoridad máxima es el Señor Jesucristo. A través de su palabra gobierna nuestra mente, nuestro corazón. Y ese es el punto de partida de nuestra vida, y por lo tanto debería de serlo en nuestra conducta diaria. Y nuestra conducta debe ser irreprochable. Eso es lo que estamos viendo. Mantengan una conducta irreprochable, que nadie la reproche, pero primeramente el Señor que te está viendo, el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Si tu conducta se vuelve reprochable delante de los hombres, ¿por qué? Porque no estás aceptando que en la oficina tengan pornografía ahí en las computadoras y tú eres el jefe. Y en ti está el poder decirle, se borra todo y se hace una limpieza de todos los aparatos. Pero es que estamos en las plataformas, y todos los años de la vida de las plataformas marinas ha existido la pornografía. Sí, nada más que ahorita yo soy el jefe, se hace una limpieza y se quita toda la pornografía. O sea, el hecho de que esa conducta tuya te haga reprochable delante de los ojos de los demás, no hay problema, porque te debe preocupar que seas irreprochable delante de aquel que te llamó de muerte a vida, de tinieblas a luz. Y tú debes mantenerte en esa conducta irreprochable, primeramente delante de Dios, y por supuesto delante de los hombres también. ¿Por qué? Vean como lo dice Pedro en el versículo 12, estamos en 1 Pedro 2:12. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que los calumnian como malhechores, se fijan, te acusan, dicen que eres culpable de ser un intolerante, dicen que eres culpable de ser un religioso, dicen que eres un culpable de ser un mojigato. Eso dicen, sí. En aquello que los calumnian como malhechores, ellos, por razón de sus buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Qué está diciendo aquí la palabra? Está diciendo que ellos se dan cuenta en el fondo que esto es lo correcto, y que un día, en el día de la visitación, ellos mismos van a tener que aceptar
que ellos estaban mal y eran los reprochables y tú no. Ve conmigo, por favor, 2 Corintios 1, versículo 12. 2 Corintios 1, verso 12. Dice la palabra de Dios: nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia ustedes. ¿Se fijan? Eso es lo que debe gobernar tu vida como creyente, como pueblo de Dios. Tienes una conciencia y estás satisfecho en ello, de que la santidad y la sinceridad están gobernando. Y esa sinceridad y santidad provienen de Dios, de una gracia que Dios te ha dado para que puedas vivir en todo tiempo y en todo lugar santo, porque Él es santo, santo, santo. Tú y yo tenemos un Espíritu Santo por el cual podemos huir de toda tentación. Tú y yo tenemos un Espíritu Santo por el cual podemos nosotros interceder cuando la lucha, la batalla, el combate que hay en el área de trabajo, en el área de estudios, en donde quiera que sea, aún en el matrimonio o en la familia. Tú y yo podemos llegar ante el trono de la gracia para hallar oportuno socorro, dice la palabra de Dios. En Efesios 4, versículo 22, nos dice la Escritura: en cuanto a su anterior manera de vivir, despójense del viejo hombre que es conforme a los deseos engañosos. Mira, tú y yo tenemos la facilidad de caer en los deseos de la carne. Tenemos la facilidad, tenemos que reconocerlo. Pero gracias a Dios por Cristo, que no nos dejó solos, sino nos envió otro Consolador, y su Espíritu Santo está en nosotros y nos guía a toda verdad. Y podemos tomar, como Pablo tomó, cuando recurrió a nuestro Señor para que lo librara del aguijón en la carne. Recuerdan en 2 Corintios 12, versículo 9, el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No importa cuánta gente tengas en contra tuya llamándote que eres reprochable, lo que importa es que tú hagas la voluntad de Dios, y aún puedes ser vituperado, avergonzado, puedes ser ridiculizado, puedes ser corrido aún de tu área de trabajo, pero el nombre de Jesucristo va a brillar en el día de la visitación. ¿A qué se está refiriendo Pedro cuando habla del día de la visitación? Se puede referir a dos aspectos. Uno de ellos, por supuesto, es lo que dice ahí en 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 12. Dice la palabra de Dios: el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día del Señor, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se hundirán con intenso calor? Tú sabes que el día va a llegar, y por eso tú andas en santa conducta y piedad, en una conducta irreprochable.
Es lo que quieres hacer porque sabes quién es tu Señor, porque sabes a quién te debes, porque sabes que tienes la posibilidad de hacerlo por el Espíritu Santo que te ha sido dado, pero sobre todo porque sabes que eres un simple extranjero en este mundo y peregrino y vas de paso, y tu ciudadanía es celestial. Tú lo sabes, yo lo sé. Necesitamos estar conscientes que también el día de la visitación no solamente puede referirse a esto. ¿Cuántas veces aquellas personas que tú les has compartido de Cristo, las que te criticaron y te acusaron, no te imaginas cuánto número, en 24 años de estar compartiendo el Evangelio a tantas personas, en 24 años cuántas veces me he encontrado a gente que prácticamente me maldecía por lo que les testimoniaba, les daba testimonio, y que después dijeron, qué mal, qué ciego y qué equivocado estaba yo contigo. Y yo les contesto, no conmigo, con respecto a la palabra de Dios. ¿Cuándo qué? Cuando llegó la visitación a sus días, cuando el Señor los visitó en su corazón y cuando arrancó su corazón de piedra para darles un corazón de carne. Es entonces cuando dicen, es cierto, era así, antes no podía, ahora puedo ver la luz. Antes no escuchaba porque mis oídos estaban cerrados, pero la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Antes no podía ver el brillo de la gloria del amor de Dios para mi vida en la cruz. Su sangre derramada por mis pecados, no importa si murió por el mundo entero, pero yo necesitaba esa sangre pura y perfecta y esa limpieza, porque mi vida estaba muerta, pero ahora vivo. Estaba ciego, pero ahora veo. Estaba sordo, pero ahora escucho. Estaba paralizado por el miedo y ahora camino y corro al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, mi Señor. O sea, eso puede ocurrir en el día de la visitación, que venga y salve a aquella persona a la cual tú le estás dando testimonio con tu conducta irreprochable. No nada más quiere decir el último día, el día del juicio. Mantengan una conducta irreprochable, amados. Necesitamos cuidar nuestra conducta porque nuestra conducta habla de nuestro corazón. En el versículo 13, Pedro nos continúa diciendo que no solamente hay que abstenernos de las pasiones carnales, mantener una conducta irreprochable, sino además debemos someternos a toda institución humana. Someternos a toda institución humana, y lo dice así en el versículo 13, 1 de Pedro 2:13: sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea rey como autoridad o a los gobernadores. Mira nada más, dice claramente, y está hablando aquí particularmente en este versículo de las autoridades civiles. Está hablando al rey o a los gobernadores, al rey o a los gobernadores, y dice que debemos someternos a ellos. Ahora, ¿a quién se lo está diciendo? ¿A quién? A estos hombres creyentes que habían salido, habían sido exiliados y que estaban siendo perseguidos. ¿Por quién? Por Nerón. Estaban siendo perseguidos por el emperador de Roma. Y tú sabes lo que sucedía con muchos de ellos. Los lanzaban al circo romano a que los destrozaran los leones. Y sin embargo, dice aquí, a ellos les está diciendo: sométanse a todas las normas de ley romana. Ahora, por supuesto, tenemos que hacer un paréntesis. Nosotros debemos de someternos a todas las instituciones humanas, a nuestro presidente, a nuestros gobernadores, a toda autoridad política, por supuesto, a los policías, a los soldados, a la marina, que son autoridades civiles. Y dice aquí que esas autoridades son puestas, dice en este pasaje, versículo 14, son enviados de Dios, enviados de parte de Dios, dice, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Y alabanza de los que hacen el bien. Para esto fueron dadas nuestras autoridades.
para castigo de los malhechores. Sin embargo, repito, nosotros tenemos que estar conscientes que nuestra autoridad, por encima de toda autoridad en la tierra, es nuestro Señor Jesús. Que Él es nuestra máxima autoridad y que nosotros, repito, como ya lo mencioné respecto a la conducta irreprochable, es al que debemos agradar y servir en todo momento. Porque si lo hacemos así, por consecuencia, nos someteremos a toda institución humana. Pero aquí cabe también mencionar lo que decía hace un momento. Soy un pastor, estoy sirviendo a la iglesia y a la amada del Señor. Si la autoridad me impone a mí casar a una pareja homosexual, ¿qué debo hacer? ¿Someterme a la autoridad o someterme a mi autoridad, que es por encima de toda autoridad? Por supuesto que debo someterme a mi Señor, y ahí sí está por encima de toda autoridad. Hechos 4, versículo 18, vemos cuando este grupo de hermanos llenos del Espíritu Santo salieron a proclamar el Evangelio, llenos del Espíritu Santo, y Pedro y Juan son llevados delante de las autoridades civiles. Y obviamente los están acusando, quieren que paren, que dejen de hablar de Jesucristo. Y en Hechos 4, versículo 18, dice la palabra de Dios. Versículo 17, veamos desde el 17, por favor. Dice: a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen más a hombre alguno en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan, les dijeron: ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y ellos, después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. ¿Y saben qué hicieron estos hombres? Salieron a proclamar el nombre de Jesús. Un capítulo más adelante, en otro evento, en otra situación que vemos ahí en el versículo 27, Hechos 5:27. Hechos 5:27 dice: cuando los trajeron otra vez a Pedro, los trajeron, los pusieron ante el concilio, y el sumo sacerdote los interrogó, diciendo: les dimos órdenes escritas de no continuar enseñando en este nombre, y aquí han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes han matado colgándole en una cruz. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados, y nosotros somos testigos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Sométanse a toda institución humana, es el mandato de parte de Dios, pero cuando la institución humana está poniendo en contra el precepto divino sobre tu vida, tú tienes que hacerle caso a aquel que compró tu vida en una cruz.
y al cual le perteneces para su gloria. Esto es así. Esto es así. Miren, en Estados Unidos, por ejemplo, yo he hablado con algunos médicos, colegas americanos, y les pregunto qué tanta libertad tienen para compartir el Evangelio detrás del escritorio en la medicina privada. Y me han dicho, no, porque estás sujeto a demandas. No, bajo ninguna circunstancia, me dijo uno. Otro doctor en otra ciudad de Estados Unidos me dijo, yo trato de ser sensible y ver si puedo hacer una relación mayor con mi paciente, y si veo que Dios está abriendo la puerta para poder tener una comunicación espiritual, lo hago. Pero no dijo no como el otro que dice, yo tengo miedo a las demandas, yo tengo miedo a lo que diga la autoridad. Ahora, bendito el Señor, que yo tengo 24 años y medio compartiendo el Evangelio en mi consultorio todos los días. Yo tengo toda la libertad. Que el paciente se pueda enojar, molestar y no más volverse a parar a consulta es otra cosa. Eso no hay problema conmigo, porque simplemente busco obedecer al Señor. Busco obedecer al Señor. Porque estamos para eso, para someternos no solo a toda institución humana, sino primeramente al Señor. Y por supuesto, por cuanto nos sometemos al Señor, por eso también nos sometemos a toda institución humana. Pero es que aquí hay tanta corrupción en nuestro país. Pero es que son rateros. Mira, cállate ya. Deja de estar blasfemando contra las autoridades puestas por Dios. Cuida tu lenguaje. Acabamos de leer que son puestas por Dios. Tenemos que respetar nuestras autoridades, orar por ellas y que Dios transforme el gobierno que nuestro país ha tenido y tendrá, hasta que la iglesia no despierte y vea a nuestras autoridades como un regalo de Dios y empiece a orar por fe, como lo has hecho por tu mejor amigo, como lo has hecho por tu familia, que todavía ninguno se convierte, como lo has hecho por tus vecinos tal vez. Pero tú vas a orar y a orar y a orar, interceder y clamar y mantener una sujeción a esas autoridades, porque ese es tu papel como creyente. Eso es lo que nos está enseñando aquí Pedro, nos está pidiendo. Volvamos a nuestro texto, por favor. En 1 Pedro 2 nos está diciendo que esos gobernadores son puestos en el versículo 14 como enviados para el castigo de malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios. Mientras tú hagas el bien, vas a hacer callar la ignorancia de hombres insensatos. Tu testimonio de sometimiento va a hacer callar a los insensatos. ¿Qué es lo que nos dice como cuarto aspecto? Este ruego también como extranjeros y peregrinos en el versículo 16. Pues nos dice que andemos como libres, pero dice, no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Porque como libres, ¿cómo que como libres? ¿Cómo es eso de que andemos como libres? Te digo algo, tú y yo somos libres de Dios, tú y yo somos libres de los hombres, y tú y yo somos libres del diablo y de todas las maquinaciones que el enemigo quiera tener sobre nosotros cuando somos guiados por su espíritu. Tú y yo somos libres. Tú puedes pensar, bueno, a ver, ¿cómo está eso de que somos libres de parte de Dios? Ve conmigo, por favor, en 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9. Dice la palabra. 1 Corintios 9, versículo 19. Dice la palabra del Señor: aunque soy libre de todos, dice el apóstol Pablo, aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar el mayor número posible.
A los judíos me hice como judío para ganar a los judíos. A los que estaban bajo la ley, como bajo la ley. Y fíjense lo que dice Pablo: aunque ya no estoy bajo la ley, para ganar a los que estaban bajo la ley. A los que están sin ley, versículo 21, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles, y a todos me he hecho todo, para que por todos los medios salve a algunos. A eso se refiere Pablo cuando está hablando de que él es libre de Dios. Es libre de la ley de Dios. Es libre de la ley de Dios, sí. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí, es libre. ¿Por qué? Porque antes de que conociéramos la gracia de nuestro Señor Jesucristo y su misericordia, tu vida y mi vida, ¿cuál era? Éramos esclavos a nuestro pecado, totalmente encerrados en una cárcel, en el pasillo de la muerte. Tú y yo estábamos ahí encerrados en la aflicción de la ira de Dios, sujetos al juicio de Dios, sujetos a la ira venidera, y estábamos condenados a la pérdida eterna, al tormento eterno en el infierno. Esa era nuestra condición cuando estábamos sin Cristo. Estábamos sujetos, encadenados bajo la ley. La ley nos tenía totalmente encarcelados porque éramos pecadores. Y tú y yo sabemos claramente que todos hemos roto la ley de Dios. Por lo tanto, nos convertimos en enemigos de Dios, hijos de desobediencia, hijos de la ira de Dios, lo mismo que todos los demás, como dice Efesios 2, versículo 1 y 2. Eso eran encadenados, sujetos, condenados bajo juicio. Sin embargo, en Cristo Jesús vino la libertad. Y vean cómo dice Romanos 8, versículo 1 y 2, por favor. Romanos 8. Por consiguiente, veamos en el versículo anterior, en el 25, Romanos 7, 25 en adelante. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, dice Pablo, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Te ha libertado. Tú y yo somos libres de la ley de Dios, pero estamos en esa ley que nos hizo libres, que es la ley de Cristo. ¿Qué quiere decir? ¿Que entonces hemos de pecar para que la gracia abunde? Por supuesto que no. Tú y yo sabemos lo que dice Romanos 6. ¿Sí? Romanos 6, versículo 1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? ¿Continuaremos en pecado? Por supuesto que no, de ningún modo. Contesta enfático Pablo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también andemos en novedad de vida. En novedad de vida. En el versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo del pecado fuera destruido, y ya no ser más esclavos del pecado. El que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos también que viviremos con él. Tú y yo
somos libres de Dios, somos libres de los hombres, no tenemos por qué someternos a los deseos de los hombres, como ya lo vimos, y tampoco tenemos por qué someternos a los deseos de nuestra carne, porque dice aquí en Romanos 6, versículo 10, porque en cuanto Él murió al pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto vive para Dios. Así también nosotros considerémonos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que no obedezcan sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Es hermoso saberlo. Es hermoso saber que somos libres de Dios, libres del pecado, libres de los hombres, pero esclavos de Cristo. Y por eso volvemos a nuestro texto en primera de Pedro. Por eso dice Pedro, versículo 16, 2:16, anden como libres, pero no usen la libertad para la maldad, sino empléenla como ¿qué? Como siervos de Dios. Y por último nos dice, honren a todos. La última ruego, exhortación que nos dice, honren a todos. O sea, valora a los que te rodean, porque son seres humanos iguales que tú. Valora a los que aún son esclavos del pecado y que están muertos, porque tú estuviste en esa misma condición. Ten compasión de ellos como Dios la tuvo de ti. Honren a todos, amen a los hermanos. Fíjense cómo lo dice, no nada más honra a todos, sino a los hermanos particularmente. Ámalos a ellos, no solamente tenlos en un alto valor, sino ámanlos, ámenlos, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque viviremos eternamente a los pies de nuestro Padre Celestial. Amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Teman a Dios, honren al Rey. Esto es un ruego, amada familia. Así empezó Pedro hablando en esta sección. Les ruego que como extranjeros y peregrinos, y empieza, abstente de las pasiones carnales, mantén una conducta irreprochable, sométete a toda institución humana, caminen como libres, pero sirvan a todos, honren a todos, amen a sus hermanos. Amada familia, necesitamos vivir tal como conocimos a Cristo. ¿Cómo conocimos a Jesucristo? ¿Cómo llegas tú a conocer al Señor Jesús cuando estás muerto en tus delitos y pecados? ¿Cómo puedes conocer tú a Cristo cuando sabes lo que dice la Escritura? Por cuanto todos hemos pecado, todos estamos lejos de llegar ante su presencia, ante la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte, pero el regalo que ofrece Dios en Cristo es vida eterna por medio de su sacrificio que hizo en la cruz. ¿Cómo llegaste a conocer a Jesucristo? Solamente por dos maneras. Uno, reconociéndote pecador, arrepintiéndote de tus pecados, y fe en el Señor Jesucristo y en su sacrificio todopoderoso, porque Cristo murió y derramó su sangre en la cruz para limpiarte y presentarte santo y sin mancha delante de Dios, y resucitó de los muertos y te ha dado la oportunidad de tener una nueva vida. Así es como tú y yo conocimos a Cristo y la gloria del Padre. De esa misma manera tenemos que andar. Cuando esta palabra que nos es dada simplemente nos pasa por aquí, pero no llega a cuestionarnos cómo están nuestras pasiones carnales, cómo están esos pequeños detalles que apapachamos, quiere decir tal vez que tenemos un problema y nuestro Señor tratará para seguir limpiándonos como lo quiere hacer desde el principio. Amada familia, necesitamos arrepentirnos delante de Dios por cuanto no hemos hecho lo que el Señor quiere y nos ruega que lo hagamos.
Y por supuesto, si estás aquí, eres un pecador, estás en la oscuridad todavía, has escuchado, la luz se llama Cristo Jesús. Todos tus pecados han sido pagados en la cruz con la sangre del Santo Hijo de Dios. Pero como consecuencia de su benignidad, te debe guiar a un verdadero arrepentimiento. Y solo así serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados y serás salvo. No hay otra manera. Y recibe el amor del Señor en Cristo Jesús. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, tú dices que como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido para posesión de Dios, nosotros necesitamos demostrarlo con hechos. Ayúdanos, Señor, a abstenernos de nuestras pasiones carnales que batallan contra nuestra alma. Te ruego en el nombre de Jesús que a cada uno de nosotros nos ayudes. Escudriña nuestro corazón, conoce tú nuestros pensamientos y ve si hay camino de perversidad en nosotros y guíanos en el camino recto. Ayúdanos a mantener una conducta irreprochable, siguiendo solamente la guianza de tu Espíritu Santo, sometiéndonos en todo al ejemplo de Cristo. Ayúdanos a respetar a nuestras autoridades humanas y a someternos a ellas, Señor, pero mayormente y por encima de todo al gobierno de Jesucristo y su palabra en nuestras vidas. Padre, gracias que somos libres para servirte a ti y servir a nuestros hermanos. Gracias que somos libres para servir aún a un mundo perdido, porque nos has llamado a ser siervos y nuestro Señor Jesús es el ejemplo, porque Él no vino a servir, no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Padre, ayúdanos a honrar a todos, a amar profundamente, entrañablemente a nuestros hermanos en la fe. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Un recordatorio: este viernes próximo, este fin de semana a las 6 de la tarde tenemos nuestra reunión de oración. Les pido por favor, miren, iglesia, las cosas están como están en la sociedad porque la iglesia no hemos sabido ser iglesia. Necesitamos reunirnos como el pueblo de Dios, aplicar nuestro real sacerdocio e interceder. Así que por favor, a las 6 de la tarde ven con un corazón dispuesto a interceder por otros para la gloria del Padre. Permítanme orar por ustedes. Pónganse de pie conmigo, por favor. Y les recuerdo, al final, salúdense unos a otros porque somos una familia en la fe. Amada familia, preciosa iglesia de nuestro Señor y Dios Jesucristo, el Todopoderoso te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Nuestro Dios alce su rostro sobre ti y te conceda paz. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesús y la comunión de su Espíritu sean contigo hoy y siempre. En el nombre de Jesús pido esto para ti. Amén. Les recuerdo que después del evento de la oración tenemos una convivencia siempre después de terminar, así que puedes traerte un refresco grande y algún guiso. Permítame, por favor. Y si no puedes, no traigas nada. La hora de empezar es a las 6 de la tarde. Pero si no puedes llegar a esa hora y vienes a las 7 o a las 8 por motivos de trabajo, ven, no importa. Si no te puedes quedar hasta el final, tampoco importa, ¿sí? Y mujeres, las que ya somos de casa, las que traemos un guiso, les pido por favor nada más que también traigan la cuchara o el tenedor con lo que lo vamos a servir. Muy bien, y bueno, y por último, para todos aquellos que vamos a participar en orar ese viernes, después ahorita de unos 10 minutos de saludarnos, les pido que nos veamos ahí en la oficina, nada más unos 5 minutos, por favor. Gracias, que Dios les bendiga.